Ok, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de todo el módulo número 13. Ustedes han llegado a través del esfuerzo y la superación a este módulo número 13. Es un módulo de matemáticas, pero no se espanten. Vamos a tratar de abordar algunos modelos matemáticos particularmente, sobre todo para analizar algunas variaciones de la población y sobre todo algunos aspectos de la economía. Son muy simples siempre y cuando leamos los recursos y estemos atentos a aquellas indicaciones o aquellos ejemplos que vienen del aula virtual. Es importante que una vez que ustedes han ingresado al nuevo módulo, tengan la oportunidad de revisar todo lo que tiene que ver para poder encuadrar qué es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en la sección presentación podemos encontrar el temario de lo que vamos a estar revisando. Podemos encontrar los aprendizajes esperados de este módulo número 13. Entonces, es importante conocer un poco más acerca de lo que vamos a hablar durante estas 4 semanas respecto a este módulo que lleva por nombre Variación en procesos sociales. Bueno, más permítanme, parece que hay una persona que quiere ingresar. Ok, bueno. Muy bien, dice Richard Feynman que el objetivo de la enseñanza no debe ser ayudar a los estudiantes a memorizar o a escupir información bajo presión académica. El propósito de la enseñanza es inspirarles el deseo de aprender y hacerlos capaces de pensar, comprender y cuestionar, ¿no? Son palabras muy sabias porque el objetivo de este módulo tiene que ver con que nosotros seamos capaces de interpretar aquellos resultados de las operaciones matemáticas que nosotros vamos a realizar y poder vincularlo con nuestra vida cotidiana, que seamos capaces de diseñar estrategias y de obtener conclusiones gracias al desarrollo precisamente de esos ejercicios que vamos a estar realizando. Entonces, aun cuando el módulo es de matemáticas, es importante que nosotros desarrollemos esa habilidad de poder interpretar los resultados y lo podamos vincular con lo que está sucediendo en nuestro día a día. Eh, em, Ustedes van a tener algunas situaciones hipotéticas en las cuales van a tener que obtener algún indicador matemático, un resultado a través del desarrollo de diferentes operaciones. Pero más allá, lejos de poder mecanizar estas operaciones, es interpretar qué nos quiere decir ese resultado que obtuvimos. Ahí es donde vamos a tener que reflexionar fuertemente porque parte de lo que nosotros debemos lograr durante este módulo es que obtengamos conclusiones, que ese número nos indique algo y que lo podamos interpretar. O que si queremos modificar ese número, lo podamos hacer a través de diseñar diferentes estrategias. Por ejemplo, en el ámbito de la economía, yo creo que ustedes siempre están tratando de mejorar su situación económica. Entonces, a través de realizar diferentes acciones, diferentes estrategias que les ayude, por ejemplo, a mejorar el ahorro o a comprar algún artículo a un menor costo cuando lo adquieren a crédito o a obtener en una inversión un rendimiento mayor. Entonces, son aspectos que vamos a estar analizando y poco a poco vamos a lograr comprender mejor estos temas. Este módulo lleva por nombre variación en procesos sociales. ¿Alguien me quiere comentar qué es un proceso social? Esto es algo que ustedes ya vieron en uno de los módulos anteriores. Me parece que en el módulo 8, donde hubo la oportunidad de distinguir la diferencia entre un proceso social y un fenómeno natural. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? A ver aquí en el chat, si alguien sabe la diferencia. Quien quiera puede tomar el micrófono y puede comentarnos pues, lo que considera que es la diferencia entre un proceso social y un fenómeno natural. A ver, Patricia. Buenas noches, compañeros a todos.
Pues yo pienso que es una interacción social entre personas en las que podemos socializar en cuestión de relaciones humanas, ya sea positivamente o negativamente. Ujú, muy bien, por ahí vamos. ¿Y el fenómeno natural? Pues habla de, pues se puede decir, el fenómeno natural puede ser que sea todo lo que viene en cuestión de lo que se va criando, ¿no? Por la naturaleza que va surgiendo en cuestión de, pues, ahora sí que en la población que va creciendo. Bueno, es lo que yo entiendo. Por ahí vamos, no estamos tan mal. ¿Alguien tiene algo diferente o quiere complementar lo que ha dicho su compañera? Es importante distinguirlo porque si nosotros logramos distinguir claramente lo que es un proceso social, podemos entender que hay diversos procesos sociales. Pero en este módulo vamos a enfocarnos en dos procesos sociales. Uno que tiene que ver con la dinámica de la población y otro que tiene que ver con la economía. Son dos procesos sociales, pero ¿por qué son procesos sociales? Puede ser por los cambios económicos o Los la cambios. que según vamos necesitando. ¿Y quién da esos cambios económicos? Pues yo creo que la misma sociedad, ¿no? La misma. ¿Y por quién está compuesta una sociedad? Por los individuos de una población. Por gente, ¿no? Por personas. Muy bien, ya vamos aclarando un poquito más. En efecto, un proceso social tiene que ver con todo lo relacionado de las actividades del hombre, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de la economía. Como bien comentaste, en la economía está dada por lo que sucede en una sociedad. Es decir, es el mismo hombre quien a través de diferentes acciones logra algún resultado económico, pero es el hombre. La mano del hombre tiene gran importancia en los procesos sociales. Es decir, él puede cambiar de alguna forma el resultado que vamos a obtener en un proceso económico. Lo mismo sucede cuando hablamos de la dinámica de la población. Es la mano del hombre la que modifica los resultados o que puede llegar a modificar algunos resultados o evitar o lograr algunos eventos que se pueden dar por la dinámica de la población. Aquí es 100% por la mano del hombre. En el caso de de los fenómenos naturales, ahí el hombre no puede intervenir de ninguna manera. Por ejemplo, en un huracán, el hombre no puede evitar que existan los huracanes, no puede modificar la intensidad o la dirección de un huracán. Son dos términos distintos. ¿Vamos bien? En los procesos sociales, el hombre sí puede modificar los resultados. En los fenómenos naturales no los puede modificar. Son fenómenos que se dan por la misma naturaleza. Los ciclones, los terremotos, los tornados, en general, son estos fenómenos naturales, ¿no? Un eclipse, por ejemplo, o el día o la noche son fenómenos naturales que se dan y no podemos evitarlos de ninguna forma, ni cambiarlos, ni modificarlos, no hay forma de hacerlo. Mientras que en los procesos sociales, debido a que se dan por la misma interacción que tiene el hombre, sí los podemos modificar. Entonces, vamos a hablar de dos procesos sociales, por eso nuestro módulo se llama variación en procesos sociales, porque estos procesos sociales como la dinámica de la población y como la economía, varían. La población, por ejemplo, en una ciudad puede variar. Un día pueden ser 100 y al otro día o el otro año pueden ser 110 o al otro año pueden ser 90. Es decir, varía la población. Lo mismo sucede en los temas económicos. Por ejemplo, si hoy ahorro 10 pesos, a lo mejor dentro de un año ahorre 20 o a lo mejor dentro de 2 años ahorre nada más 5. Es decir, varía. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, de eso se trata nuestro módulo, que nosotros aprendamos
a conocer que existen variaciones en estos procesos sociales y que podemos medirlo. Y para medirlo existen algunos modelos matemáticos que nos van a ser de utilidad precisamente para medirlos y poder establecer conclusiones o diseñar estrategias que nos ayuden a mejorar. Porque recuerden que en los procesos sociales podemos cambiar el resultado. Patricia, veo que te quedaste con la mano levantada. No sé si tengas alguna pregunta o nada más. Perdón, no, olvidé apagarla. Muy bien, muy bien. No, está muy bien. Gracias. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de estos espacios abiertos? El primero, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Yo les recomiendo que una vez que inicie el módulo, ustedes lean lo que está en la plataforma. La sección presentación es importante y después nos vayamos a los recursos donde vamos a conocer sobre los temas que vamos a abordar durante este módulo. No podemos ir a las actividades si no conocemos de qué vamos a hablar, si no conocemos los temas, si no conocemos los contenidos que tiene cada uno de estos recursos, porque estos son los que nos ayudan a incrementar los conocimientos. Entonces, una vez que nosotros leamos tanto los recursos de la semana, las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación, probablemente tengamos dudas, alguna duda puntual de lo que vamos a hacer, por ejemplo, pero puntual, y entonces podemos utilizar estos espacios abiertos para resolverlas. Otro de los objetivos de estos espacios abiertos es conocer los aprendizajes esperados. ¿Alguien me dice qué son los aprendizajes esperados? ¿Cuántos aprendizajes esperados, si han tenido la oportunidad de ingresar a la plataforma? ¿Cuántos aprendizajes esperados son los que vamos a tener en este módulo número 13? ¿Alguien sabe? ¿Se refiere a las sesiones que vamos a tener, profesor? ¿Mande? ¿Se refiere a las sesiones que vamos a tener? No, los aprendizajes esperados es que nosotros en todos los módulos tenemos metas, es decir, a dónde debemos dirigir los conocimientos que tenemos. Cuando hablamos, por O sea, ejemplo, de economía, mande, perdón, lo que vamos a aprender. lo que vamos, hacia dónde, cuál es la meta. Ok, ok. Esos son los aprendizajes esperados. Déjenme abrir aquí. Fíjese, aquí está el módulo número 13. Dentro de este módulo 13 hay una sección que se llama presentación. Es importante que ustedes la lean. Dentro de esta sección presentación está, por ejemplo, sobre el módulo. Aquí nos habla sobre lo que vamos a desarrollar en cada una de las semanas. Aquí están las unidades de qué se trata el módulo. Y aquí están los aprendizajes esperados. Es importante que ustedes los conozcan porque estos aprendizajes esperados es hacia donde ustedes deben dirigir sus esfuerzos. Como en un partido de fútbol, ¿para qué nos sirven las metas? O las porterías, como comúnmente les conocemos. ¿Para qué nos Para sirven? ¿Sí? ¿no? ¿Mande? Para llegar al objetivo de ganar. Para llegar, tenemos que meter el balón ahí en esa meta para poder marcar, para poder ganar. Lo mismo son estos aprendizajes esperados, son las metas. Si nosotros nos dirigimos hacia lograr estas metas, vamos a lograr estos aprendizajes esperados. En este caso, la unidad número 1 tiene 3 aprendizajes esperados y la unidad número 2 tiene 3 aprendizajes esperados. Entonces, todo esto está en esta sección presentación del módulo. Ahora, ¿de qué temas vamos a hablar? ¿Alguien lo sabe? ¿Ha tenido la oportunidad de leer sobre los temas que vamos a estar? Porque la economía es un campo muy amplio del conocimiento.
Está dividido en macro y en microeconomía, pero hay un montón de ramas de la economía. ¿Será que vamos a conocer todas? ¿O qué temas puntuales de economía vamos a abarcar? ¿Alguien sabe? Bueno, si no mal recuerdo, porque nada más le eché así como que un vistazo, habla de lo que es la población, ¿sí? De lo que es la trigonometría, funciones y exponenciales, algo así. Por ahí vamos. Aquí están, fíjense, las unidades de aprendizaje. Durante la primera unidad vamos a hablar sobre ecuaciones y funciones. Las funciones algebraicas, que se dividen en esto, y las funciones trascendentales, que se dividen en esta forma. También vamos a hablar de la distribución de la población y la cultura, características del crecimiento demográfico, PIB y su distribución, y educación, empleo y salud. Y vamos a hablar sobre la movilidad. En la unidad número 2 vamos a hablar, que es el tema de economía, vamos a hablar sobre el ahorro, el crédito y la inversión, únicamente sobre esos temas. A pesar de que la economía es un campo muy amplio, únicamente vamos a enfocarnos en estos temas. No vamos a hablar sobre bolsa de valores, no vamos a hablar sobre oferta y demanda, no vamos a hablar sobre otros temas que no tienen nada que ver con el módulo. Por eso es importante leer para que nosotros sepamos cuáles son los temas que vamos a trabajar, porque no son todos los temas de economía, solo son algunos. Vamos a conocer el ahorro, el crédito y la inversión. Entonces, ahí debemos enfocarnos. Entonces, sí se dan cuenta que es importante leer lo que está en el módulo, porque vamos delimitando y vamos enfocándonos en los temas que vamos a conocer. Nos sirven para llegar a ellas, efectivamente. Tenemos que conocerlas, porque si no tenemos una meta, no vamos a saber hacia dónde o hacia dónde debemos llegar. Bueno, ok. Entonces, algunas reglas de comunicación. Por favor, escriban su nombre completo para que en caso de que participen, recuerden que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, pero únicamente para aquellos que participen activamente. Por eso comúnmente trato de realizar algunas preguntas. Vamos a tener algunas actividades, cuestionarios y ejercicios para que ustedes puedan lograr esa participación. Tratar de hacer un poco dinámica la sesión, de forma que ustedes tengan la oportunidad de participar y puedan obtener esa puntuación adicional. Pero recuerden, la puntuación adicional no es solo por ingresar al espacio abierto, hay que participar. Seamos puntuales, por favor. Comúnmente, me parece que el último resultado que vi sobre la encuesta, al horario que ustedes prefieren en que se realicen estos espacios abiertos, era entre las 7 y las 9 de la noche, ¿no? Como estamos haciéndolo el día de hoy, que es las 9 de la noche en el centro del país. Entonces, vamos a tratar de ser puntuales. En caso de querer participar, por favor, levanten la mano para poder cederles la palabra, de forma que podamos tener un orden en las participaciones. Sean claros y corteses con los compañeros y, por supuesto, con el asesor virtual. Evitemos errores ortográficos, aun cuando este módulo es de matemáticas, pues lo importante es que nosotros vayamos trabajando en nuestras habilidades y en nuestros conocimientos. Y parte importante de esos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de los 23 módulos es el hecho de que podamos escribir de manera correcta, es decir, hacer un uso adecuado de la ortografía y la gramática. Eso no se logra en un solo módulo, es parte del desarrollo continuo que debemos tener, es decir, debemos iniciar desde el módulo propedéutico y, pues, por supuesto, hasta concluir los 23 módulos y todavía más allá, porque es algo que debemos estar continuamente trabajando. Y podemos utilizarlo aquí cuando escribamos ahí en el chat, háganlo con propiedad, ¿no? Demuestren que estamos cursando una formación, así que tratemos de escribir correctamente. Dudas y comentarios, vamos a ser claros y concretos. Y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar.
Les compartí en la liga de la invitación un video para que ustedes ah, sepan cómo ingresar a la sesión de Teams. Y entre los requisitos antes de ingresar está el de colocar en silencio su micrófono, además de escribir su nombre completo. Esto porque muchas veces los dejamos abierto y pues nos enteramos ahí todos de algunas situaciones que no debiésemos enterarnos, ¿no? Que únicamente deben estar dentro del ámbito de su familia. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo ideal es que antes de ingresar coloquen en silencio su micrófono. Muy bien. Entonces, ya vimos que es un proceso social, ¿no? Recuerden, un proceso social se da por la actividad que tiene el hombre y que puede modificarla. ¿Qué conceptos son importantes que vamos a aprender dentro de este módulo? Algunos, únicamente por mencionar algunos a manera de ejemplo, vamos a conocer sobre el crecimiento demográfico, sobre la tasa de crecimiento de una población, sobre la predicción o la proyección de la población, sobre la tasa de interés, sobre el monto del interés. ¿Cómo obtenemos el monto del interés? Por ejemplo, cuando adquirimos algún artículo a crédito. El monto total, es decir, lo que pagamos de interés más el precio del producto. Vamos a hablar sobre el ahorro y la inversión y sobre el crédito. Son conceptos que vamos a trabajar con ellos y que los podemos medir. El crecimiento demográfico se puede medir. La tasa de crecimiento se puede medir. La tasa de interés también es un concepto que podemos medir. Y todo esto lo podemos medir utilizando funciones exponenciales, lineales y en algunos casos logarítmicas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué queremos medir todo esto? ¿Para qué queremos saber todo esto? Porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y a conocer el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana. Si alguien sabe sobre crédito, o si alguien ha adquirido algún producto a crédito, verá que no paga lo mismo, que el costo por adquirir un producto a crédito es mayor que si lo adquirimos a contado. Y esto tiene una razón. Lo mismo sucede cuando detectamos algunas dificultades económicas en nuestro hogar, ¿no? ¿Existe alguna herramienta que nos ayuda a saber si estamos ahorrando o si por el contrario tenemos un desahorro o un déficit en nuestra situación económica? Entonces, son conceptos que son importantes aprender, que se miden y que utilizamos algunas herramientas económicas básicas para poder hacerlo. Algunas reglas que ya todos conocemos. Recuerden que las actividades se evalúan mediante rúbrica. Yo les invito a que cada una de las actividades revisen la rúbrica de evaluación para que ustedes sepan lo que deben incluir y lo agreguen a su actividad. Que sepan qué aspectos toma en consideración el asesor virtual que están en la rúbrica de evaluación y que se van a tratar de identificar ahí en su actividad, ¿no? De forma que ustedes puedan incluirlo y puedan obtener una mejor calificación. Los tiempos para evaluar son 72 horas sin incluir sábados ni domingos. El tiempo máximo para responder a las dudas que me plantean por correo electrónico o por el mensajero de la plataforma es de 24 horas, también sin incluir sábados y domingos, aunque procuro hacerlo a la brevedad. Recuerden, las correcciones únicamente aplican para actividades no acreditadas, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Si ustedes entregan una actividad el día martes, yo tendría martes, miércoles, jueves para poder evaluar su actividad. Si no acreditan, todavía tienen viernes, sábado y domingo para poder corregir esa actividad que no está acreditada. Si está acreditada, aunque sea con 6, no hay forma de que la puedan corregir. Entonces, pero si entregan una actividad el día domingo y la reprueban o no la acreditan, ya no hay forma de volverla a corregir. Entonces, pues de alguna forma, si ustedes quieren obtener este beneficio, pues la idea es que entreguen dentro de los primeros días.
Las extensiones son para casos de emergencia o de fuerza mayor comprobables. No es una estrategia que podamos aplicar durante todas las semanas. Recuerden que parte del desarrollo profesional y académico es el de que nosotros podamos planear todas nuestras actividades para poder entregar en tiempo y forma. Podamos compaginar nuestras actividades laborales con las académicas, con las personales, para cumplir con todas y en todos los ámbitos en los que nos desarrollemos. Por favor, el plagio o el uso inadecuado de la información evita que conozcamos sobre nuevos temas, que aprendas sobre nuevas herramientas, particularmente en este módulo que vamos a utilizar la hoja de cálculo para desarrollar algunas operaciones. Vamos a aprender a utilizar cómo sumar, cómo restar, cómo dividir, cómo multiplicar en una hoja de cálculo y dejar evidencia de las operaciones que realizamos, ¿no? Esto nos va a ayudar a lograr uno de los aprendizajes esperados. Entonces, si de alguna forma retomamos información que no realizamos nosotros, que proceden de otras actividades, esto evita que logremos el desarrollo de esas habilidades, ¿no? Entonces, la idea es que evitemos totalmente el uso inadecuado de la información y que las actividades las desarrollemos por cuenta propia. En el aula virtual tenemos los recursos. Recuerden que hay que evitar ir a las actividades sin leer los recursos. Las actividades es un complemento o en ella se demuestra lo que nosotros hemos logrado aprender, eh, tanto en conocimiento como en habilidades. Entonces, por eso es importante que antes de irnos a la actividad leamos los recursos de la semana. Dice aquí, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Si yo les digo hoy, por ejemplo, el crédito es malo, ¿qué me dirían ustedes? El crédito es malo. Siempre se dobla el precio cuando se obtiene algo a crédito. ¿Será que así es? ¿Será que si nos cuesta algo 100 pesos, terminamos pagando 200 pesos? ¿Será que así es? ¿Sí? Siempre, siempre. Si compro algo en 1000, termino pagando 2000. Si compro algo en 10,000, termino pagando 20,000. ¿Así es siempre? Depende para qué lo usamos, dice. ¿Qué casos sería diferente usar un crédito? Casi siempre. No podemos pagar entonces el triple o un poco más, nada más del costo original del producto. Patricia, si levantaste tu mano. Dice en la actividad 2 habla de la población de vivienda. Dice que descarguemos el archivo de vivienda, que si somos de la Ciudad de México, que elijamos un estado. No, ahí podemos hacerlo con los datos de la Ciudad de México. No hay ningún problema. Eso era cuando en la primera parte teníamos a la Ciudad de México. Muy bien. ¿Puedo participar acerca de, bueno, ya había saludado, buenas noches a todos. Acerca del crédito, pues yo he comprado a crédito y sí se paga a veces el doble dependiendo el tiempo de los meses en que se adquiere el producto, ya sea 7 meses, 12 meses, sí se le sube el monto de interés. El monto del interés. Muy bien. Por ahí ya dijimos una palabra clave, el monto del interés. Ahorita vamos, Patricia, con lo que me comentas. Nada más vamos a revisar las instrucciones. María, ¿algo que quieras comentar? Ah, bueno, aquí sí hay que elegir otra ciudad porque dice que lo comparemos.
si vivimos en la Ciudad de México, necesitamos compararlo con otra ciudad. Entonces, pues por eso nos dice, si vives en la Ciudad de México, elige otra ciudad. Porque tenemos que comparar los datos con la Ciudad de México. Si ya vivimos en la Ciudad de México, pues necesitamos elegir otra ciudad para poder comparar, hacer el análisis y poder comparar, porque entonces solo tendríamos Ciudad de México. Entonces, por eso nos dice, si vives en Ciudad de México, elige otro estado y esto nos va a ayudar a comparar. Muy bien. María, no sé si veo que tiene levantado su mano. O Patricia, no sé si igual se quedó. Bueno, vamos a continuar en lo que se animan. Entonces, los recursos. También tenemos las actividades formativas. Recuerden, no sé si ustedes se acuerdan que en la escuela presencial, una vez que el profesor nos daba los temas, nos hacía escribir en el pizarrón y lo que él escribía en el pizarrón lo escribíamos en nuestra libreta y luego lo leíamos, tratando de que podamos comprender sobre lo que él nos estaba explicando. Aquí en Prepel, y después de eso nos colocaba un examen para ver qué tanto comprendimos de todo eso que hicimos, de todo eso que escribimos, de todo eso que leímos. Aquí en Prepa en línea como tal no existen exámenes, pero sí este proceso es importante porque nos ayuda a saber qué tanto comprendimos de los temas que estuvimos leyendo. Y para eso tenemos estas actividades formativas que son los cuestionarios. Entonces, es importante responderlos porque uno, nos ayudan a obtener el 5% de la interacción que nosotros tenemos con la plataforma, es decir, nos ayuda a mejorar nuestra calificación final. Además de que nos ayuda a saber qué tanto hemos comprendido de todo lo que hemos leído de esta semana. Se encuentran disponibles durante la semana. Una vez concluida esta semana, no hay forma de aperturarlos. Son de autoevaluación, es decir, lo que ustedes obtengan en esos cuestionarios no les va a afectar su calificación. Sí les va a ayudar el hecho de que ustedes hayan dado respuesta al cuestionario independientemente del resultado que hayan obtenido. Entonces, por eso es importante responderlos. Y puedes presentarlo hasta 3 veces. También tenemos las actividades socioemocionales. Revisen el material del aula virtual, ingresen a la sesión con su tutor en la que van a desarrollar estas lecciones y participen de manera activa y respetuosa. Y por supuesto, respondan conforme a las indicaciones del tutor el cuestionario de las habilidades socioemocionales. Estas actividades también tienen un peso en su calificación final. Entonces, respóndanlas, háganlas, porque al final de cuentas también les va a ayudar. Además que en lo socioemocional, quien no está bien socioemocionalmente, difícilmente pueda también estar bien académicamente. Es como que un complemento, ¿no? Quien está triste, quien está angustiado, quien está enojado, probablemente no pueda desarrollar una actividad académica de manera adecuada. Entonces, por eso es importante fortalecer esta parte socioemocional con la ayuda, por supuesto, del tutor. Bueno, María, sigue con su mano levantada. Muy bien, vamos a conocer estos aprendizajes esperados. Así como les decía hace un momentito, ¿qué sucede si no hubiese porterías? Imagínense que no hay porterías aquí, que no hay porterías. ¿Qué pasaría si no hay porterías? No sabríamos a dónde llegar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber hacia dónde debe dirigirse este equipo y hacia dónde debe dirigirse otro? Estaríamos corriendo sin ningún sentido. No sabríamos qué hacer, qué tengo que hacer o qué tiene que hacer este equipo, qué tiene que hacer este equipo. El director técnico no, pues no sabría qué estrategia emplear. En cambio, cuando existen porterías, cuando existen metas, este equipo ya sabe que tiene que dirigirse acá y que tiene que meter gol acá. Y este equipo sabe que tiene que dirigirse acá. Y el director técnico empieza a diseñar estrategias
para que este equipo pueda llegar hasta acá. Y lo mismo el otro, empieza a diseñar estrategias, pero se aclaran las cosas cuando sabemos hacia dónde debemos dirigirnos. Y para eso existen en este módulo y en todos los módulos que cursamos en Prepa en línea, aprendizajes esperados. Se espera que aprendas esto. Ahorita ya vimos que son 6 aprendizajes esperados, 3 por cada unidad que vamos a estar tratando de lograr. El primero dice, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Entonces, aquí significa que yo, una vez que obtenga un resultado, identifique qué es lo que está sucediendo socialmente o qué efecto tuvo ese crecimiento de la población o ese decremento de la población, qué efecto tiene en la estructura social, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, en los hospitales, en el empleo, en la economía, qué efecto tiene el hecho de que una población crezca mucho o crezca o no crezca o decrezca. El otro utiliza modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Es decir, para poder analizar una población, hay modelos matemáticos. Vienen los recursos de la semana, léanlos. De todos modos, aquí vamos a hacer un ejemplo, el siguiente espacio abierto, pero no está más que ustedes lo lean. Porque aquí únicamente vamos a dar un ejemplo. En términos generales, pero ustedes amplíen lo que saben sobre los modelos matemáticos que vamos a utilizar para entender cómo varía la población. Es decir, vamos a poder identificarlos y desarrollarlos. El otro es llevar a cabo conclusiones. Es decir, una vez que yo obtenga un dato, puedo concluir qué es lo que está pasando con esa población. Si creció, si no creció, si decreció, si creció muy rápido. Vamos a tratar de obtener esas conclusiones una vez que tengamos los resultados. ¿Alguna duda referente a esto? María, No, profesor. ¿ninguna? Perfecto. Muy bien. Entonces, de la siguiente unidad, es decir, durante esta primera semana vamos a trabajar con toda esta primera unidad y durante la segunda semana vamos a concluir con esta unidad y vamos a iniciar con esta. En esa semana, entonces vamos a hablar de estos aprendizajes esperados. Ahorita me interesa que se enfoquen en esto, en explicar cómo puedo tratar de identificar qué es lo que sucede con la población, primero analizando el problema, después tratando de asimilar o asemejar lo que se está viviendo con lo que está sucediendo en mi vida cotidiana, lo que sucede en el ejercicio con lo que sucede en mi vida cotidiana. Lean para poder tener más información sobre lo que pasa cuando crece la población. Vamos a ver esto para que ustedes identifiquen realmente cómo es que una población crece. Es un video que comúnmente comparto. A ver, fíjense. Playa del Carmen. Ustedes, pues los que vivimos en Quintana Roo, vimos el crecimiento que se dio con Playa del Carmen, por ahí de 1985. Uno iba a Playa del Carmen y era únicamente un pueblo pequeño, con algunas casitas muy pequeñas, muchos pescadores que se iban al mar, y era todo lo que existía en Playa del Carmen. Hoy, cuando uno va a Playa del Carmen, ya no existe nada de eso. Es una ciudad impresionantemente grande que ha ido creciendo a lo largo de 1985 a hoy, 2025, que ha crecido de manera muy acelerada y mucho. Entonces, pero vamos a ver cómo en este video podemos apreciar que se ha dado este crecimiento. Fíjense, aquí podemos ver la comparación. Esto es en 1985. ¿Sí lo podemos ver?
y este es en 2017. ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes qué aprecian? Si se ve, ¿qué aprecian? ¿Qué pasó ahí? Así viéndolo, ¿podríamos saber cuánto creció Playa del Carmen? En un número, ustedes pueden decir, creció en 100 personas. O la rapidez con la que creció, alguien puede decir, pues creció un número para decir cuánto creció, o la rapidez con la que creció Playa del Carmen. Se ve un crecimiento muy grande, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto. Precisamente ese es el objetivo del módulo, que nosotros podamos obtener un número que nos indique cuánto creció Playa del Carmen, o la rapidez con la que creció. Vamos a ver el video únicamente. Vean cómo va creciendo poco a poco Playa del Carmen. Poco a poco es un decir, ¿no? Porque la verdad, por el periodo en el que creció, fue un crecimiento bastante acelerado. Aquí, fíjense, en 2015 eran 200,000 habitantes. 1980, 1,500 habitantes. Y 2015, 200,000 habitantes. 1980, 1,500 habitantes. Y 2015, 200,000 habitantes. Ya tenemos un poquito más de información, ¿no? Ya podemos saber entonces cuánto creció de un periodo a otro Playa del Carmen. Pero independientemente de eso, ¿ustedes creen que este crecimiento tenga algún efecto? Por ejemplo, en los espacios verdes que vimos, todos estos espacios verdes, ¿qué efecto puede tener? Lo podemos ver a través del estudio del INEGI. Es cierto, podemos verlo, y esos estudios se llevan a cabo, o cómo se llevan a cabo. Precisamente lo que vamos a tratar de entender, cómo se llevan a cabo esos estudios, para que nosotros sepamos la forma en que podemos medir estos crecimientos de la población. Efecto ambiental como cuál. Recuerden que hay que concluir, y al concluir debemos ser muy claros, porque debemos identificar con claridad que lo que nosotros decimos que es una consecuencia lo es vincular correctamente a la naturaleza como tala. ¿Y qué pasa cuando uno tala un árbol? La deforestación, ¿qué pasa con eso? Con encuestas, ¿será que las encuestas nos ayuden a medir? Nos proporcionan información, sí, pero nosotros debemos analizar esa información. Sí es un insumo importante en las encuestas, pero en sí no nos dicen si creció o no creció. Eso es un análisis aparte que debemos hacer, y lo vamos a hacer aquí en este módulo.
Aquí, por ejemplo, dice, la población mundial aumentará en 100 millones para 2030. ¿Cómo será que habrán llegado a ese número? ¿Cómo pueden saber que la población va a llegar a 100 millones para 2030? ¿Cómo será que lo podemos realizar? ¿Cómo creen ustedes que lo podemos hacer? Existe un modelo matemático que nos ayuda a determinar o hacer una proyección de la población. Eso es importante porque podemos prever muchas de las cosas que se pueden suscitar cuando se da o cuando existe un crecimiento bastante exponencial en la población. Entonces, son modelos matemáticos que nos ayudan a analizar la población, tanto el crecimiento como la rapidez del crecimiento, como la proyección de la cantidad de habitantes que seremos a futuro o en un determinado periodo. Estas situaciones ustedes las van a encontrar en una de sus actividades. Es importante que identifiquen estos modelos y que aprendan a desarrollarlos en una hoja de cálculo. Muy bien, ¿alguna duda hasta el momento? Ya vimos, me interesa mucho, y es lo que traté de plasmar en este espacio abierto, que ustedes identifiquen y que delimiten lo que vamos a ver en este módulo número 13, que conozcan de qué se trata. Vamos a hablar de economía y de la dinámica de la población. Vamos a medir algunos conceptos de estas dos áreas del conocimiento para lograr los aprendizajes esperados. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ahí en sus hogares, ¿qué situaciones ven? Aquellos que ya llevan cierto tiempo viviendo en los lugares donde actualmente residen, supongo que habrán visto cambios importantes a lo largo del tiempo, ¿no? Importantes y trascendentes. Por medio de un censo se puede saber el crecimiento, no del todo, es insumo, pero no podemos determinar únicamente con un censo. Un censo únicamente nos proporciona información. Si yo cuento, yo llego a tu casa, por ejemplo, y digo, son 5. Ya hice mi censo, ¿no? Mi hermanito, mi hermano, mi papá, mi mamá, y yo, 5. ¿Cómo sé si crecimos o no? No lo sé, porque únicamente tengo la información. Tengo que analizar esa información, compararla con otra información. Y ahí es ahí donde entran los modelos matemáticos. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, esta parte de conocer todo lo que se trata sobre el módulo, de ver particularmente este proceso social que se llama dinámica de la población, lo vimos en el video, cómo una población puede ir cambiando en cuanto a la cantidad de habitantes que tiene durante el paso del tiempo, que esa cantidad de habitantes se puede medir. Los modelos son logarítmico, trigonométrico y exponencial, es correcto, pero no vamos a utilizar todos, únicamente vamos a conocer algunos. No, es cierto, tenemos que conocer que esos modelos pueden ser así, pero no vamos a utilizar todos. ¿Alguna duda hasta el momento? Es importante, por ejemplo, distinguir las características de una función exponencial, que son de las que vamos a utilizar en este módulo número 13. Ya vimos, entonces, aspectos básicos, elementales del módulo número 13. Una parte importante que es cómo se da esta dinámica de la población en un video. Y por supuesto que esta dinámica puede medirse. Y eso lo vamos a ver en el siguiente espacio abierto para el aprendizaje. Yo les recomiendo que antes de entrar lean un poco los recursos para que tengan información. Ahí ya vamos a hacer un cuestionario para ver qué tanto han comprendido de los recursos de esa semana. Y por supuesto vamos a realizar un ejercicio en una hoja de cálculo para que ustedes vean y conozcan sobre todo algunas operaciones que podemos desarrollar en la hoja de cálculo y que nos van a ayudar a dejar evidencia de lo que nosotros hacemos. Entonces, no sé si hay alguna duda, si no, nos vemos el día viernes
por este mismo medio a esta misma hora, el día viernes. No, para nada, María. Tenemos la hoja de cálculo, es esta hojita de Excel. Bueno, en mi caso es Excel, pero si ustedes utilizan, por ejemplo, esta otra, que es Google Sheet, esta ya viene con el correo institucional. Esta es una hoja de cálculo. Nada más que esta es una hoja de cálculo de la marca de Google. Y esta es una hoja de cálculo de la marca Office. Cualquiera de ustedes pueden utilizar esta de Office. Desafortunadamente, tenemos que pagar, pero esta de la marca Google viene con el correo institucional. Entonces, ustedes tienen acceso a una hoja de cálculo de la marca Google con el correo institucional. María, no sé si nos quedamos con tu manita levantada o si tienes alguna duda que quieras plantear. Sí se puede en Excel. La única desventaja que tiene es que Excel únicamente la podemos utilizar en línea. Prácticamente lo mismo, pero no podemos descargar los programas como comúnmente estamos acostumbrados. Tendríamos que acceder a la página y utilizar el Excel en línea que viene. En la rúbrica, bueno, en las instrucciones viene lo que vamos a hacer en las actividades. Si ustedes ven, en las instrucciones de cada actividad viene todo lo que vamos a hacer. El propósito de la actividad, lo que necesitan, lo que van a entregar, cómo lo van a realizar y cómo se evalúa. Esta parte de cómo se evalúa es donde viene la rúbrica de evaluación, porque todas las actividades se evalúan como rúbrica, con una rúbrica de evaluación. Entonces, para conocer qué aspectos se toman en consideración al momento de evaluar, es que ustedes también deberían leer la rúbrica para que incluyan lo que se evalúa en la rúbrica en su actividad. Muy bien, no te preocupes. Entonces, ¿alguna duda? La siguiente espacio abierto yo les invito a asistir. Vamos a hacer un ejercicio para conocer un poco más acerca de estos modelos para analizar la dinámica de la población. Sí, podemos utilizar una gráfica en Excel. No hay ningún problema en Excel o en GeoGebra. Particularmente, utilizo más Excel que GeoGebra, pero si ustedes lo hacen en GeoGebra, no pasa nada. Lean bien las instrucciones, porque ahí viene el formato en el que se debe entregar. A veces lo entregan en un formato diferente y por eso, pues obtienen un nivel diferente en uno de los aspectos que se califican dentro de la rúbrica de evaluación. Bueno, si no hay más que decir, les deseo una excelente noche y nos vemos el día viernes. Bienvenidos a este módulo número 13.